agradecer a todos los organizadores por traerme acá, también a los amigos. Creo que para mí es un momento especial estar al lado de Yogi y también de Ramón. Creo que hablar de retablo es muchísimo, pero debo confesar, como dice Yogi, es que yo no soy del mismo Amanda, yo soy del sur. Lo viví toda la violencia desde muy pequeño, toda esta espiral de la historia, ¿no? Entonces, bueno, lo vi, esta violencia política antes de antes de que entre al escenario Sendero Luminoso, luego cómo ingresa el ejército, etc. Bueno, entonces eso creo que ha sido un pilar fundamental para mí, y tampoco no he hecho estos retablos pensando que ahora se va a hablar. Lo cierto es eso. Lo que hice es en el momento. Si bien es cierto, en alguna oportunidad viajé a las zonas más golpeadas de la guerra, tampoco no pensando hacer un libro o hacer un dibujo, no. Entonces ahora para mí me llama la atención hablar de esa época de la guerra, viendo mis propios retablos cuando se hizo en ese momento, que son trabajos únicos. Y gracias, como dice Carlos, a Jorge, es que Carlos Iván y muchos intelectuales han sido amigos de mi padre, y luego que bueno, pues ha sido una persona que acogió, y él estando en IEP, ¿no? Entonces, estos retablos han ido en su mayoría al lado de los amigos y al lado de algunas instituciones que de verdad que podrían tenerlos, ¿no? Porque como dice Jorgen, bueno, no estuve tentado en vender, no, los quería como si fueran mis hijos, no, los quería que en cualquier momento lo vería. Entonces eso era. Y bueno, viendo con esa pequeña introducción, yo voy a mostrar algunas imágenes que capaz no pensé que en esos años había esos colores. Ahora vuelvo a ver y pienso que había esos colores, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver, ¿no? Este es como, bueno, Sendero Luminoso, el 17 de mayo, hace su acción armada, ¿no? En Ayacucho, y como ya todos ustedes saben, con el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que también fui parte de ese equipo en Ayacucho, por haber hecho algunos trabajos y también por haber trabajado en algunas zonas y haber publicado algunos artículos, porque también había sido periodista práctico y también había sido en ese momento como corresponsal de guerra en algunas oportunidades. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Y luego, bueno, como el ejército a finales del año 1982 ingresa a Ayacucho, ¿no? Con sus cantos más dramáticos. Es como decir, cuando llegué ahorita a Cusco, y venía a pie en la calle, vino porque no conozco mucho Cusco, entonces, como siempre, oí el ejército, estaba corriendo, ¿no? Entonces decía, te roquito, esta noche entraremos, cortaremos tu cabecita, sacaremos tu ojo, y etc. Y me paré, lo único que hice es tomar fotos, maldición, que sigue, ¿no? Pero capaz invisible, pero justo pues no se dan cuenta de lo que están cantando estos militares, ¿no? Entonces tomé y bueno, llegué acá. Entonces es eso que a diario que se daba en Huamanga, ¿no? Y entonces cómo ingresa, toma la posición, ¿no? El ejército, ¿no? Ahí, bueno, sus acciones, las detenciones, etcétera, todo de lo que le tocaba a reprimir al pueblo, ¿no? Pero no solo eso, también después de todo, cómo prepara a la población en comité de autodefensa, ¿no? Los famosos, ¿no? Quienes van a tener un rol también muy importante para el gobierno, son los pacificadores capaz, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Entonces, al cometer detenciones arbitrarias, es decir, hermano a hermano, ¿no? Pero acá quiero detenerme. Para muchos, después de haber hecho esos trabajos, muchos dicen que he roto esa tradicionalidad del retablo ayacuchano. Lo cierto, nunca hice un retablo de 2, 3, 4, 5 pisos que hay por aquí, por ahí en las tiendas, ¿no?
Entonces, lo que en ese escenario era para mí solamente un espacio. Huamango vivía un espacio, no había de 2 o 3 pisos. No había para mí en ese momento ese del cielo, ¿no? Anapacha, Caipacha, Ocupacha no había. Entonces rompo esa, no lo rompo, sino estoy en eso y me da esta faceta, ¿no? Y bueno, esto no es una cosa que invento, sino que el testimonio, el dramático que pasaba el pueblo, el pueblo ayacuchano, la población, mediante radios, testimonios, era dramático. Es decir, hablaba o caminaban con un sueño, ¿no? Entonces buscaban a sus seres queridos. Y eso es, por ejemplo, ahora, familiares de desaparecidos, secuestrados, Ampacet, que muchos de ustedes seguramente escuchan, ¿no? Que batalla a diario, sigue pos de hacer su aura, su santuario de la memoria en Huamanga, ¿no? Entonces eso, pero también la oscuridad, ¿no? La oscuridad era inmenso. ¿Oscuridad por qué? Porque, bueno, en un momento u otro, atentado, dinamitero, y se iba la luz, estaba oscuro. Bueno, la población ya se ponía luto, ¿no? Entonces estaba enlutado, ¿no? Entonces vivías una tensión, entonces el negro entraba, pero también la sangre entraba al retablo. Sangre porque a diario, ¿no? La muerte por acá, muerte por allá, etc. Entonces, por ejemplo, para muchos, ya después, por ejemplo, están en la Comisión de la Verdad, alguien me decía, Eduardo, tú te vas a esa zona, pero yo le decía, pero en esa zona no pasa nada, decía, pero, tú necesitas siempre sangre, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque me había tenido muchísimo en esa época cómo asesinaban 15, 20, ¿no? Noticieros por aquí, por ahí. Entonces, eso creo que entraba, ¿no? Y luego, cómo la población hablaba o tenían que presentarse con sus banderas blancas, etcétera, el papel del color blanco, ¿no? Entonces, ya poco a poco había ingresado esos colores, pero sin pensar de lo que yo estaba haciendo casi, ¿no? Y ahora ya hablo, como les digo, ya estoy hablando de esos colores, ¿no? Pero en ese momento no. Bueno, esas son cosas dramáticas, como miembros de Sendero Luminoso cometían sus crímenes, esos de 1000 ojos, 1000 oídos, etcétera, ¿no? Cómo arremetían contra poblaciones que se organizaban en comité de autodefensa o contra las autoridades. Ahí tienen escenas, ¿no? Luego también lo más dramático, por ejemplo, era cuando Sendero Luminoso trata de ya asesinar a los niños o obligar a las madres o a los padres que ejecuten, que degollen a sus hijos, ¿no? En caso contrario serían asesinados, ¿no? Y el color rojo, intenso. Su bandera roja y también, bueno, hablar de rojo era fuerte, ¿no? Pero también el ejército, ¿no? El ejército ya, y en Ayacucho ya no había justicia, ¿no? ¿Quién hablaba de derechos humanos? Etcétera, ¿no? Entonces entraba el verde, maldito verde, ¿no? Entonces abusos, violaciones, etcétera, ¿no? La tortura, bueno, este es un testimonio dramático, es una sola persona que pasa toda esta tortura, ¿no? Como a un detenido, por ejemplo, lo primero, lo gracioso es que cruelmente, como al miembro viril, lo censuran, ¿no? Luego lo van sacando los ojos, lo van cortando la nariz, le van cortando la lengua, ¿no? Las orejas, luego la muñeca y al último la cabeza. Un testimonio dramático y bueno, yo conozco a su familia, etcétera, ¿no? Pero también en la década del 84 llega la Cruz Roja Internacional y bueno, sus labores humanitarios, soy parte de ellos y bueno, conozco con mayor precisión toda esta crueldad que vivía el pueblo, ¿no? Bueno, hasta ahora ahí continúa la Cruz Roja Internacional en Ayacucho, bueno, haciendo sus labores, ¿no? Y la población de estas situaciones, por ejemplo, la represión del ejército, de las fuerzas armadas, de las fuerzas policiales, del comité de autodefensa y la población buscando a sus seres queridos, es decir, dentro de los fuegos, ¿no? Buscando o encontrando, poniendo una cruz o no, esos desaparecidos. Y ahí tienen una crueldad y van viendo el color que había entrado en esos momentos. Bueno, como Jorgen ya habló un poco, acá se detalla un retablo
se llama El Huamanguino. Es una canción, pero en esta canción es el dramatismo, cómo está bañado el retablo con la sangre del pueblo, al mismo tiempo teñido con ese color rojo, ¿no? Y al mismo tiempo como de día, de noche, ese peligro, y también el color amarillo entraba con fuerza, por eso que hay una flor que intensifica, ¿no? Se hace visibilizar. ¿Por qué? Porque significaba la muerte lenta, es decir, el torturado, ¿no? Que va muriendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Desicándose, blanqueándose, amarillándose, y esos testimonios son dramáticos. Pero para la población era también alcanzar esa flor blanca o ese color blanco, y por eso tenemos en la parte alta una flor grande, ¿no? Entonces es un poco trabajado en esos tiempos, ¿no? Y todo esto y acompañamos con los asesinatos, tiene como lo que está hablando, lo que estoy hablando, el entierro diario, ¿no? Por la Plaza de Armas a veces pasaba una sola familia, o dos, tres cargando sus cajitas, y diferentes momentos de escena, ¿no? Pero también como en aquellos tiempos capaz ya no me alcanzaba el espacio, ¿no? Es decir, ya tengo caja, pero me venía, ¿no? Y ya en las tapas iba pintándose, ¿no? Un poco graficando, ¿no? Cómo se lo sacaba, lo detenían, pero tenía un fin, donde a un abismo, un paraje, donde que aún ahora siguen trabajando en búsqueda de sus seres queridos, ¿no? Acá tenemos un detalle donde la muerte, es la muerte que se lo están llevando a un detenido, y luego también vemos unos loros que también son parte, como simbolizados como parte del ejército, ¿no? Porque un poco la población ha tenido odio a los militares, a los policías, se los asemejaban con estas aves, ¿no? Por el color verde, ¿no? Entonces, como decir, como el loro, como conocen, va a la chacra, le termina su maizal, etc. Como el ejército iba también terminado, ¿no? Y ahí no hay la expansión, reprimían, por eso está la relación estable con el ejército, ¿no? Luego también era más dura con el ejército, la población lo relacionaba mucho con el perro, ¿no? El ayo, porque, bueno, cada rato que venía, etcétera, que cometían sus crueldades, por eso que se la asemejaban en los detalles, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, yo lo puse en esos tiempos, en esos momentos dramáticos, el amor grande, ¿no? A pesar de la violencia, a pesar de esa tanta muerte, seguía la vida, ¿no? Las aves seguían teniendo sus polluelos, los animales seguían teniendo sus crías, y también había este ser humano aumentándose a pesar de esto. Entonces, y pensé también en esa belleza que a pesar de ese pueblo olvidado del mundo andino que estaba siendo reprimido, pero también aún seguía viviendo, ¿no? Y es un detalle ahí que tiene, ¿no? De ese retablo. Luego, el canto era siempre perenne, ¿no? Es un detalle, a pesar de tanta muerte, el pueblo seguía cantando, ¿no? La mujer sigue cantando, el hombre sigue cantando, ¿no? No se había callado, ¿no? Y bueno, representando o componiendo temas de esa guerra, de esa violencia dramática, poniendo en sus composiciones los colores, etc., ¿no? Entonces eso, entonces ahí, y bueno, yo llegué a muchos pueblos, vi los cantos, y ahí, ¿no? Es un poco que puedo contarles, y un poco como decía Tolkien, siempre Carlos Iván ha querido saber de mí, ¿no? Y siempre trataba de comunicarle cómo estaba desarrollándose la guerra. Y cada vez que viajaba a Lima, siempre teníamos conversaciones, ¿no? Y Carlos Iván ha hecho antes de fallecer, llega a la comunidad más golpeada, según la CBR, la comisión más golpeada es la zona de Chumbi, donde actualmente existen más de 350 fosas, ¿no? Entonces, solo en ese distrito, ya, entonces yo siempre comentaba a Carlos Iván, ¿cuándo vas a ir a Chumbi? Vamos. Bueno, antes de fallecer, llegó esa comunidad que se asombraba de esta crueldad que había pasado este pueblo, y bueno, y gracias a él se hace un documental que se
llama Chungi Horrors en Lágrimas. Bueno, yo termino con eso, agradeciendo a los amigos y a ustedes, ¿no? Que de verdad nunca pensé que si iba a hablar de estos retablos que había hecho en esos años, y yo mismo reflexionar y hablar de esa cosa.